Muchas gracias, Sebastián, y gracias. Mi saludo a las colegas y el colega con quien compartimos panel, y mi agradecimiento a la invitación a la presidenta Patricia Linares y al director de la unidad de investigación, Giovanni Álvarez, por la gentileza de invitarme a compartir algunas reflexiones. Tenía algunas ideas organizadas a partir de lo que había leído antes y lo que estaba escuchando ahora, pero inevitablemente se me vino a la memoria una experiencia que tuve hace algunos años cuando fui el representante del secretario general para la supervisión de los acuerdos de paz en El Salvador en la década del 90, en donde se empezaron a producir algunos asesinatos de ex dirigentes del FMLN, del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y lo que había como capacidad de respuesta institucional, un país pequeño como El Salvador, capacidad de respuesta local era inexistente o muy tenue en términos de juzgados, fiscalía, la Defensoría del Pueblo o su equivalente no existía en ese momento. Y la única respuesta que funcionó fue un despliegue territorial de la Misión Internacional de Naciones Unidas, informes que se presentaban nada menos que al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y la violencia y los ataques contra ex guerrilleros cesaron, y eso se resolvió por la vía, naturalmente, el seguimiento de información, identificación de situaciones de riesgo y eventualmente de responsabilidades. La situación de Colombia es, 25 años después, es totalmente distinto, no solamente por las características de un país infinitamente más grande, con 40 millones de habitantes, y también con una cantidad de víctimas después del conflicto que llega más o menos a las 9 millones de personas, el 18, el 8% de la población. Y con una cosa muy importante, que pese a todas las cifras terribles que se han recordado ahora de la cantidad de víctimas de violencia después de la firma de los acuerdos de paz, hay en Colombia una capacidad institucional importante, y la Justicia Especial para la Paz creo que ha heredado un poco buena parte de esas experiencias y ha empezado a dar señales sumamente importantes como este mecanismo, como este sistema, que permite, creo, algunas cosas fundamentales que aquí solamente recapitulo como observador desde fuera. Primero, una capacidad de acopio de información que va no solamente, que se nutre no solamente de las denuncias que pueda recibir, que es un avance muy importante. En segundo lugar, lo que nos adelantó Giovanni, una presencia territorial, porque lo que no está en las redes, lo que no está en denuncias, puede recogerse a través de los diálogos con la población local, de comunicaciones que alcanzan líderes locales que no necesariamente siguen las redes sociales ni alimentan a las redes sociales. Entonces, creo que con esto la JEP aporta con un paso muy importante, no solamente para la paz en Colombia, sino para otros mecanismos de supervisión de acuerdos de paz en el mundo. Y que naturalmente, y con esto quisiera de alguna manera cerrar, tendría gran eficacia si es que, como se ha adelantado, tiene primero relación directa en su presencia territorial, regional, en un país tan amplio y tan complejo como Colombia, y naturalmente necesita que esto se articule con otras instancias del Estado que son las que podrían eventualmente investigar y perseguir el delito cuando se trata de amenazas reales o de amenazas que se hayan llevado a la práctica. Entonces, esa articulación con el Ministerio Público, con la policía, hace que sea esencial para que se pueda tener un sistema de prevención adecuado. Dar una protección con medios de seguridad directos a las 9 millones de personas que pueden potencialmente ser víctimas porque han sido víctimas del conflicto es imposible en Colombia y en cualquier país. Pero estos mecanismos de protección social e institucional sí pueden ser muy, muy importantes. Mis felicitaciones, Sebastián, como representante de la JEP en este foro,
a la doctora Patricia, al director de la unidad de investigación y a todo el equipo de la JEP por este paso tan importante, que estoy seguro que en pocos meses podrá ir dando señales que atenúen la conflictividad que se ha heredado y que fomenten, pues, un clima sólido y sostenido de reconciliación que haga que estos ataques vayan apareciendo poco a poco como una reminiscencia del pasado que se irá poco a poco diluyendo. Muchísimas gracias y nuevamente mis felicitaciones a la JEP por este paso tan importante y gracias a las colegas y al colega con quienes hemos compartido este panel tan interesante y felicitaciones por sus comentarios y aportes hace unos minutos. Mira, gracias porque me permite aquí comparar desde dos espacios, ¿no? Haber estado en el terreno, en mecanismos de verificación de procesos de paz en concreto, y haber visto esto desde una instancia supranacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicta las medidas provisionales. Las medidas cautelares son de la Comisión Interamericana. La particularidad de las provisionales es que su contenido es vinculante, es de obligatorio cumplimiento, pero tienen dos limitaciones importantes. Primero, que las medidas provisionales las puede disponer la Corte cuando está conociendo un caso referido a esas personas o grupos de personas, o haya conocido, haya dictado una sentencia y hay, por ejemplo, repercusiones con hechos de violencia o amenazas. Tiene esa primera limitación. Y la segunda es que, siendo una instancia supranacional, lo único que puede hacer es referir la materia a las autoridades del Estado para que estas autoridades sean las que se encarguen de darle la seguridad a la persona o personas, la prevención o la investigación que pudiera ser necesaria. No tiene ninguna capacidad directa de ejecución. La diferencia con el mecanismo de la JEP en ese sentido fundamental, porque se remite a lo que es lo sustantivo en términos institucionales, que es la capacidad de acción dentro del territorio nacional y en los distintos espacios territoriales del país, y naturalmente con una capacidad de acción directa que no está filtrada por este requerimiento de que tenga que haber un proceso judicial en la Corte. Son pocos los casos que hay, pero pueden ser miles de las personas que puedan sentirse amenazadas en su integridad personal y en su vida. Entonces, no es que quiera decir que un mecanismo es mejor que el otro, pero naturalmente la capacidad de respuesta de estructuras institucionales nacionales y con una presencia territorial es infinitamente mayor que lo que puede hacerse desde un espacio internacional que siempre será supletorio, complementario y solamente podrá adquirir protagonismo mayor cuando las instituciones no existen, que finalmente y felizmente no es el caso de Colombia. Yo voy a tener que dejarlos, querido Sebastián, amigas y amigos del panel, porque tenía no solamente que participar, sino ser anfitrión en un foro regional que se inicia dentro de 5 minutos, de manera que tengo que empezar a conectarme para poder estar ahí a tiempo. Muchas gracias, nuevamente mis felicitaciones y todos los éxitos que salen del corazón de un latinoamericano comprometido con la paz y con la paz en Colombia en particular.